Dios les bendiga. Qué alegría estar con ustedes hoy. Es un privilegio, es una bendición, de verdad, que el Señor y su presencia esté con nosotros de día, de noche. Qué delicia despertar, dormir y saber que aún el Señor está con nosotros. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, gracias a Dios, bien contento, muy feliz de estar aquí nuevamente, los dos, poder compartir esta cápsula. Lo hacemos con todo nuestro corazón, de una manera sencilla, pero con todo nuestro corazón, queridos hermanos y matrimonios. Y hoy queremos hablar de esos muros caerán. Esos muros caerán. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Qué importante saber que el muro es un desafío. En la Biblia los muros representan desafíos, protección y entre otras muchas cosas. Y sabemos que las dudas de cómo sucederá un milagro a veces se convierten en esos muros en la mente. Pero aquí tenemos también que Josué recibe una promesa y fue su obediencia y su convicción que permitió que Dios obrara y que esos muros de Jericó, bien fortificados, pudiesen caer. En el matrimonio, en la familia hay muchos muros también que deben caer, pero para ello se tiene que confiar en Dios, ser firme y esperar el tiempo que Dios nos indica para actuar. ¿Qué magnitud tiene la fe? Pero es la fe en Dios, no solamente la fe en la fe, o la fe en la palabra, o la fe en nosotros, o la fe... A mí me encanta esta parte porque es necesario tener la fe puesta en el autor y consumador de ella misma, que es Cristo el Señor. Pero aquí vemos el poder que tiene la fe en el sentido que si las personas le creemos a Dios, veremos cosas extraordinarias, maravillosas, veremos sus proezas. Literalmente la fe derriba muros fortificados, derriba cualquier cosa que es imposible, hace posible lo imposible. Y cuando decimos hace posible lo imposible, normalmente pensamos en superhéroes, pensamos en cosas inhumanas, y realmente nuestro Dios no es humano, no está sujeto a las fuerzas humanas ni a las leyes físicas, sino que es un Dios sobrenatural. Ahora, decimos que todos tenemos fe. Decimos yo tengo fe en Dios, pero cuando los muros son anchos, cuando los muros son altos, pareciera que nuestra fe se paraliza. Todos decimos que tenemos fe, así que si tenemos fe, tenemos que confiar que Dios puede derribar esos muros. ¿Y qué muros pone el enemigo en el matrimonio? Normalmente, por lo que podemos observar o apreciar en nuestra propia vida o comúnmente. Pone demasiados y se van levantando y a veces no los vemos. A veces estamos tan ensimismados que no nos damos cuenta de los muros que se están levantando, de falta de comunicación, de enfriamiento del amor, de matrimonio. También puede haber muros de indiferencia, puede haber muros de rutina, puede haber muros de egoísmo, de orgullo, de frialdad, de celos, de esos pleitos desenfrenados, de esas iras que duran días y días y días sin hablarse. La verdad es que hay muchos muros que el enemigo puede levantar y unos nos damos cuenta, otros no nos damos cuenta, pero hay algo que se llama es el enemigo y viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Y cuando levanta estos muros de falta de fe, porque la fe glorifica al Señor. Al enemigo no le gusta que tengamos fe, porque si tenemos fe, moveremos montañas en el nombre de Jesús. Le diremos a las cosas que se caigan, a estos muros que estamos hablando, y se van a derribar, y se van a caer en el nombre de Jesús, de tal forma que el enemigo lo que le interesa es que nosotros no ejercitemos nuestra fe, que cada día nos sintamos defraudados por
por la fe, por tener fe en Dios, pero si nuestra fe glorifica a Dios, es importante que nosotros le creamos, le entendamos lo que dice su palabra a través del Espíritu Santo, la escudriñamos y el Espíritu Santo nos la revela de una manera que podemos hacer lo que hizo Josué. Cuando rodea la ciudad, cuando dan las 7 vueltas tal cual les dice Dios, entonces las cosas suceden. Entonces aquí viene una lucha también contra la obediencia, pero es importante saber que si le creemos a Dios, vamos a rodear esos muros y esos muros van a caer por haber obedecido en fe a nuestro Dios. Y naturalmente que estos muros están impidiendo el avance y el crecimiento, la conquista, el desarrollo en todas las áreas. Para que Israel pudiese avanzar tenía que pasar por Jericó, pero antes tenían que derribarse esos muros. No podían conquistar la tierra prometida sin antes derribar esos muros y conquistar Jericó. Jericó de hecho fue la primera ciudad que Dios les dio. Pero qué tan importante también es que las dudas que pudo haber tenido Josué y que incluso el pueblo eran grandes, porque si nos damos cuenta, los muros no cayeron en el primer día. Es así nuestra fe, es así el momento de la prueba, es así los desafíos que tenemos. Queremos que caigan de inmediato. Dios hará que caigan, no nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Como matrimonio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para el pueblo fueron muy claras las instrucciones. Tenían que dar las vueltas indicadas, tenían que hacer todo lo que Dios les dijo. Incluso hubo un momento donde les dijo no deben de hablar palabra alguna, pero en el momento que se les diga que griten con toda su fuerza, lo van a hacer. En el caso de nosotros, ¿qué nos dice Dios que hagamos mientras Él se encarga de derribar los muros? No nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea como matrimonio, como hogar? Esforzarnos en la obediencia. A mí me impacta y me hace sentir muy impotente que por muchos años esto hubiera sucedido desde que Dios lo había planeado. Pero también la mentalidad de Josué, como la de Caleb, eran mentes que sí creían a Dios. Sus mentes estaban abiertas, su comunión con Dios era tan directa que sí le creían a Dios. Pero los que estaban con ellos no le creían a Dios. Y a veces así pasa en la familia. El esposo cree que sí puede derribar Dios muros de frialdad, de indiferencia, de infidelidades, de todas estas cosas. Y la esposa no, o la esposa sí cree y el esposo no. O los hijos no creen y los padres sí creen. Aquí hay algo que todos debemos aprender, es mirar con ojos de fe. Actuar con actos de obediencia. Perdón por la redundancia, pero sí es movernos en obediencia a Dios, creyendo que lo que está por venir es lo mejor, es lo que Dios ha preparado, es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces aquí, más fuerte fue su obediencia y su convicción, pero esto lo tenían desde el principio, Josué y Caleb. Ellos sabían que esto iba a pasar, pero aquella generación que no creyó, pues no entró a la tierra prometida. No entran, simplemente no entran. Entonces es fijarnos en la obediencia con fe, creyendo que lo recibiremos aunque no lo veamos. En esta batalla vemos que, a diferencia de las batallas que más adelante se encuentran, que justamente en las lecturas bíblicas matutinas estamos estudiando el libro de Josué, en esta batalla es Dios el que pelea. Es más, el pueblo no tiene que pelear, y aquí sucede un milagro. Un milagro. Habrá momentos en que Dios solamente nos tiene que decir: esperen, oren, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Ustedes solamente obedezcan, porque a mí me parece muy bien eso. La fe sin la obediencia no se puede entender. De hecho, la fe es obediencia. A Abraham no se le puede entender un hombre de fe si no obedece. Cuando Dios le pide que salga de su tierra, que ofrezca a su hijo. Todos, si hay un hombre o una mujer de fe, es porque es obediente. La obediencia no puede separarse de la fe. Entonces hay momentos en que Dios sí nos dice: esperen, yo haré el milagro.
De hecho, por eso es un milagro, solo Dios lo hace. Pero hay momentos en que Dios nos dice, ahora es tiempo de que ustedes hagan lo que les toca hacer. En ese momento lo que le tocó al pueblo hacer es dar las vueltas, hacerlo durante, dice la Biblia, durante esos 7 días. ¿Y qué pasó? Vino el milagro. La conquista de Jericó fue un milagro. Y la pregunta es, ¿qué milagro necesitamos hoy en nuestro matrimonio? ¿Qué milagro necesitas hoy? ¿Qué muros hay en tu hogar? ¿Qué muros ha levantado el enemigo? ¿O qué muros hemos levantado nosotros mismos, como tú lo decías al principio? Cualquiera que sean los muros, esos muros caerán en el nombre de Jesús. Y a veces la victoria no viene en la primera vuelta. Sí. Es importante desarrollar la paciencia, la tenacidad, la perseverancia en la oración, en la fe que estamos hablando, en la obediencia. Esperar, como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. En ocasiones queremos que el muro se derribe en la primera vuelta, en la segunda, en la tercera, pero aquí vemos que fueron 7 vueltas. Son los tiempos y los modos de Dios, como Él actúa en su palabra. Y los muros no cayeron por una máquina demoledora, no cayeron ni siquiera porque los hayan tumbado a marrazos, ¿verdad? Con el marro, sino que cayeron por un milagro, por el poder de Dios. Entonces, hay palabras de aliento para nosotros, hermanos. El enemigo es especial en levantar muros. A veces nosotros también colaboramos. Como decía, el muro lo podemos ver desde varios puntos de vista. Si leemos Nehemías, él levantó muros para proteger a su ciudad. En contraposición, debemos derribar los muros que el enemigo ha puesto para seguir avanzando. Y luego nosotros tenemos que levantar muros en Dios para proteger nuestro hogar, para proteger nuestra familia. Entonces, los muros nos sirven, por un lado, para protegernos, pero cuando estamos adentro. Y también los muros pueden ser aquellos que nos impiden para seguir avanzando. Entonces, seguir avanzando y tomar la tierra que Dios te ha dado. En este caso, fluye leche y miel. En este caso está hablando de muros que les impedían avanzar. Nos estamos refiriendo a los muros que nos impiden avanzar, no a los muros que nos protegen, como el caso de Nehemías. Entonces, ¿qué palabra de aliento hay? Que tenemos a un Dios todopoderoso. Todopoderoso, y también que tengamos fe en los propósitos de Dios. Tener fe en los propósitos de Dios es, hermanos, realmente lograr, queridas personas que nos escuchan por primera o segunda ocasión, tener fe en los propósitos de Dios va más allá de nuestra visión, va más allá de nuestros ojos, va más allá de nuestra esperanza. Tener fe en los propósitos de Dios es decirle, Señor, yo me hago a un lado para que tú obres de la manera que tú tienes planeada mi vida, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros días. Y dice la palabra del Señor en Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan en Él. Entonces, es indispensable que creamos en los propósitos de Dios, en su bondad, en su amor, en su fortaleza, que creamos que Él vino para darnos vida eterna. Y mientras llega este momento glorioso que esperamos todos para recibir a Cristo Jesús en las nubes, por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, mientras esto llega, nosotros tenemos que desarrollar esa fe en los propósitos de Dios. Tener esa confianza plena que si yo me equivoco, Dios no se equivoca. Que si yo cometo errores, Dios no comete errores. Que si nosotros, como dice la palabra, fuésemos aún ingratos, infieles, Dios permanece fiel. Es creer en los propósitos de Dios. Las estrategias celestiales promueven milagros terrenales. Amén. ¿Se acuerdan cuando Daniel hace una petición a Dios y le dice el ángel a Daniel, hace 21 días te fue dada la respuesta, pero el príncipe de las tinieblas está luchando para que no llegue a ti? Entonces, la verdad es que las estrategias celestiales van a promover milagros aquí en la tierra.
Y la conquista de Jericó fue un milagro, así que necesitamos, tú, yo, todos necesitamos ver milagros en nuestra vida. Y el primer milagro de hoy es que nos alentemos los unos a los otros. Amén. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Oramos y decirles que tenemos a un Dios todopoderoso. No hay muros que puedan frenar su bendición y apartarnos de lo que Él nos ha entregado. Jericó ya se las había entregado el Señor. Solo tenían que esperar, creer y obedecer. Dios nos ha entregado promesas como matrimonios, como familia, como iglesia. Hay que obedecer, hay que creerle a Dios, hay que ver sus estrategias celestiales. Y no hay muro que pueda detener los propósitos de Dios si nosotros también hacemos lo que nos corresponde. ¿Qué te parece si oramos por aquellos muros que caigan en este momento, que se derriben murallas, que se derriben muros que el enemigo ha levantado, para que en el nombre de Jesús sigamos avanzando como matrimonio, como hogar, como familia y como iglesia? Y es momento de gritar, es momento de gritar, es momento de clamar a Dios, porque los muros fueron derribados cuando el pueblo gritó. Yo no imagino, o más bien muchas veces quiero imaginar cómo fue ese grito. Era un grito pues desesperado, ¿verdad? Ya era el tiempo que tenían que derribar esos muros, y quizá tú estás también desesperado. Normalmente gritamos por ansiedad, por ira, gritamos por desesperación, gritamos cuando ya no soportamos más un dolor. Y lo que esté aquejando a tu familia, tu matrimonio, tu casa, sean dolores emocionales, sean angustias, sean desesperaciones por las crisis, por la incertidumbre que se levanta económica, social, moral en nuestra vida actual, en nuestro mundo, queremos decirte que hay una esperanza para tu matrimonio hoy. Y esa esperanza es una esperanza viva, que no nos avergüenza, sino que nos da poder y nos vivifica, para que podamos gritar en el nombre de Jesús y que se vaya todo lo que ha estado aprisionando tu fe, lo que ha estado aprisionando tus emociones, lo que ha estado aprisionando tu desarrollo como un hijo, como una hija de Dios. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Alza tu voz, eleva tu voz, alza tu voz, ora en voz fuerte ahí en tu casa, ora en victoria, alza tu voz con autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios, gracias te damos porque nos das el privilegio de acercarnos a ti, porque tú eres todopoderoso, porque no hay nada que se pueda enfrentar a tu poder. No hay nada que tú no puedas aplastar, no hay nada que tú puedas derribar. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, te pedimos que todo estorbo, toda frialdad, indiferencia, toda ira, toda bipolaridad, toda forma, todo trastorno, en el nombre de Jesús sea derribado, y que de hoy en adelante podamos tomar la tierra que tú nos has prometido, que podamos poseer los terrenos espirituales que tú nos has dado, de gozo, de paz, de templanza, de fortaleza en nuestra mente y en nuestro corazón. Necesitamos tu favor, necesitamos tu misericordia, necesitamos, Dios, que tú cumplas tus propósitos en nuestros hogares, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestra vida particular, que tú cumplas tus propósitos que has implementado desde el momento que estábamos en el vientre de nuestras madres. Desde ahí tú ya nos conocías, nuestro embrión vieron tus ojos y somos de gran estima delante de ti. Te pedimos, Señor, por todas las familias de la tierra, que sean rodeadas con tu presencia, que sean rodeadas de tu paz, de tu amor, y que pongas fortalezas de parte de ti, para que crezcamos, para que nos desarrollemos con amor y fervor, llenos de día en día, fe viva delante de ti, para que toda muralla sea caída y derribada en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. 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 Ahorita que estábamos orando me acordé de aquella escena de Pedro cuando se hundía. Seguramente su grito fue, sabemos que solo dijo, sálvame, Señor. Hay momentos en que
Eso es lo único que tenemos que hacer en ese momento de fe, pero Dios nos responde. Y Bartimeo. También Bartimeo. ¿Verdad? Bueno, Proclama. qué hermosa es la palabra, pues hemos terminado, gracias a Dios, sigamos adelante, gracias por estar con nosotros, gracias por escribirnos, por hacernos saber de dónde nos acompañan, por sus saludos, les mandamos un abrazo, sigamos adelante, Dios está con nosotros y recordemos cada sábado, con la ayuda de Dios, estaremos edificando los muros. Que el Señor llene de paz y de bendición sus hogares, sus casas, y que toda muralla sea derribada en el poder de Jesús, de Jehová de los ejércitos. Él es victorioso. Quiero decirles que no se sientan solos. Cristo está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tengan un hermoso fin de semana y disfrutamos estos momentos con ustedes. Les enviamos un abrazo grande y fraternal. Y oramos con todo nuestro corazón que nuestros matrimonios sean edificados por las manos poderosas del Creador y sustentador de la fe, Cristo mismo. Que Dios les bendiga y la paz de Dios sea en nuestros corazones. Dios les bendiga, que tengan un fin de semana bendecido. Dios les bendiga.